Esta mañana hemos estado viendo el capítulo 1 de Efesios, que podíamos titular a ese mensaje Un plan magistral. Y ahora en esta tarde me gustaría continuar viendo aquí también en la carta a los Efesios tres representaciones que hay de la Iglesia. Hay algunas culturas que para transmitir las verdades lo hacen con un lenguaje teórico y abstracto, que a veces es muy difícil de entender y que solamente unos pocos especialistas pueden llegar a alcanzar, a comprender esa terminología, ese lenguaje. Pero hay otras culturas que lo que hacen para transmitir las verdades es utilizar las ilustraciones. Y entonces de esa manera todo el mundo puede entenderlo. Lo puede entender un intelectual de estos de altos vuelos y lo puede entender un niño y lo puede entender alguien que tiene muchas luces y alguien que tiene pocas luces. Una de las culturas que utiliza las ilustraciones con mucha frecuencia son precisamente las de Oriente Medio y las culturas donde la Biblia fue escrita. Por esta razón por la que tenemos en los libros de los profetas, por ejemplo, que muchas de las enseñanzas que ellos hacen utilizan ilustraciones que son conocidas por todos sus oyentes y echan mano pues tanto de la agricultura como de los animales, como de otras actividades cotidianas, etc. Y el mismo Señor Jesús, ya sabemos que empleó también la ilustración, la parábola, entonces para transmitir estas verdades. Y aquí en la carta a los Efesios, como digo, hay tres ilustraciones que el apóstol Pablo emplea para describir a la Iglesia. Y esas tres ilustraciones son la casa, el cuerpo y la esposa. Casa, cuerpo y esposa. Están al alcance de la mano, no solamente de los oyentes o de los lectores de hace 2000 años, sino que hoy también siguen estando al alcance de nuestra comprensión y de nuestra mano. Y así vamos a ir a la primera de esas ilustraciones que él emplea, que es la Iglesia como casa de Dios. Y si vamos al capítulo 2 y versículo 19, dice allí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto no es una innovación, no es algo nuevo que el apóstol Pablo está trayendo del pueblo de Dios como casa de Dios, porque ya en el Antiguo Testamento tenemos que el propósito de Dios era morar en medio de su pueblo. Y a ese fin, entonces, es donde allí en el desierto manda construir esa morada que se llamaba el tabernáculo, y una vez que están asentados en la tierra de Canaán y pasa el tiempo, David tiene en su corazón el edificar casa a Dios, aunque luego va a ser su hijo Salomón el que va a edificar esa casa. Hay un detalle importante sobre ese hecho que lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3 y versículo 1. Segundo de Crónicas 3, 1, dice: comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria,
que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y es en ese sitio, el monte Moria, donde se va a edificar el templo. Pero el monte Moria, además de ser el sitio donde David presentó aquella ofrenda al Señor cuando vino el juicio a causa de las estadísticas, hay una idolatría de los números ahora mismo. En nuestros días vivimos con la idolatría de los números, ¿verdad? A ver cuántos seguidores tengo, a ver cuántos visitantes tengo, a ver cuántos simpatizantes. Y si no tengo muchos, entonces contrato a una empresa que me compre. Sí, seguidores y todo eso. Es la idolatría de los números. En esa idolatría de los números, en ese pecado de idolatría de los números, fue en el que cayó David cuando le mandó a Joab, recorre todo Israel y cuenta, saca censo de todas las tribus de Israel. Y el propósito era, detrás de todo ello, el orgullo de decir, a ver cuántos tengo bajo mi mando. Que incluso el mismo Joab, que era un hombre que no tenía demasiados principios, le pareció aquella idea del rey rechazable, abominable. Pero David insistió y allí fue cuando vino ese juicio y luego vino la ofrenda para apaciguar, para propiciar a Dios. Allí, en el monte Moria. Pero es que el monte Moria previamente ya había aparecido en relación Génesis 22 y versículo 2, cuando Dios manda a Abraham que vaya precisamente a ese sitio a ofrecerle a su hijo Isaac. Y dijo, Génesis 22, 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que no es por casualidad que ese lugar, Moria, es escogido como sitio para edificar la casa de Dios, porque significa entonces que es sobre la ofrenda, sobre el sacrificio, sobre la entrega, donde se edifica la casa de Dios. Y es sobre el sacrificio de Cristo, sobre la entrega de Cristo, sobre la muerte de Cristo, que hace posible que la casa de Dios, o sea, que la morada de Dios esté en medio nuestro. Si no hubiera habido esa muerte, ese sacrificio, la morada de Dios en medio de nosotros, en nosotros, sería totalmente imposible. Pero hay una diferencia entre la casa de Dios en el Antiguo Testamento y la casa de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios va a la casa de Dios. El pueblo de Dios iba a la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es la casa de Dios. Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. En uno, el pueblo es una cosa y la casa es otra, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay una identificación. El pueblo, la iglesia en este caso, es la casa de Dios. Esta casa de Dios, que es la iglesia, y ahora volvemos a nuestra carta a los Efesios, tiene una serie de características. En primer lugar, tiene una piedra angular. Allí está en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular no es una piedra más, ni mucho menos. Tú puedes quitar todas las piedras de un edificio y ese edificio puede seguir en los cimientos estando todavía en pie, porque no hay ninguna de esas piedras que sea absolutamente necesaria. No son imprescindibles. Pueden faltar algunas de esas piedras y el edificio sigue todavía en pie. Pero la diferencia con la piedra angular es que como quites la piedra angular,
el edificio se viene abajo absolutamente, porque esa piedra angular es la que está sosteniendo todo el edificio. La iglesia, que es la casa de Dios, tiene una piedra angular, y esa piedra angular es Jesucristo mismo. Esto nos habla de la solidez, de la estabilidad que tiene esa casa. No es una casa tambaleante, no es algo que hay peligro de que un día venga un huracán o un vendaval y se la lleve por delante, como pasó, no con huracanes ni con vendavales, con ejércitos enemigos, como pasó con la casa de Dios edificada en Jerusalén por Salomón y luego por Zorobabel y los demás que amplió Herodes. Esas dos casas, esos dos templos de Dios en Jerusalén fueron arrasados hasta los cimientos. Las piedras angulares de aquellos edificios no pudieron resistir el empuje de los ejércitos, del ejército caldeo en primer lugar y luego del ejército romano en el año 70 después de Cristo. Esas casas desaparecieron y han desaparecido, y el monte Moria en esa casa no tiene templo, y lo que hay allí no es lo que tendría que haber allí. Pero la casa de Dios, que es la iglesia, no hay peligro, no hay temor de que haya una emergencia o una circunstancia o un enemigo que venga y la tire abajo, porque está sostenida por esa piedra angular. Fíjate lo que Jesús mismo dijo al respecto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades son las fuerzas, no de los caldeos, no de los romanos, no fuerzas humanas por más poderosas que puedan ser. Las puertas, el Hades, representa las tinieblas y la muerte. Es decir, es el enemigo en grado máximo el que aquí se está presentando para hacer combate, para presentar batalla contra la iglesia. Sin embargo, la estabilidad de la iglesia, de esta casa, está garantizada por Jesucristo mismo. No importa quién venga a tratar de derribarla. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca de la revelación que Pedro ha recibido sobre Jesús, de la verdad de Dios que Pedro ha recibido sobre Jesús, una verdad inmutable, una verdad eterna. La roca de la confesión, de la profesión de fe que Pedro está haciendo acerca de quién es Jesús, que está dando en la diana, en el centro de la diana: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la roca a la que Jesús se está refiriendo aquí. Y en Efesios entonces estamos viendo esa piedra angular sobre la que la iglesia está siendo edificada. Y sobre ella, sobre edificada, sobre la roca, está el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles tienen que ver con el Nuevo Testamento,
Los profetas tienen que ver con el Antiguo Testamento, de tal manera que no es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estén sujetando o sosteniendo a Cristo, sino que es Cristo el que está sosteniendo y sujetando al Antiguo y al Nuevo Testamento. Él es la piedra angular. Y los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, etcétera, y los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Jonás, etcétera, son fundamento que está sobreedificado sobre esa piedra angular que es Jesucristo mismo. Así que ellos, estos personajes tan importantes de la revelación de Dios, son dependientes de Cristo. No independientes de Él, sino dependientes totalmente de Él. Esta casa, además de tener una piedra angular, es una casa incluyente. La casa en el Antiguo Testamento, la casa de Dios en el Antiguo Testamento era excluyente, porque era solamente para un linaje, una nación, era para el pueblo de Israel. Y nadie que no fuera del pueblo de Israel podía tener acceso a esa casa, podía entrar allí. En el templo que luego construyó Zorobabel, el segundo templo, y que luego Herodes el Grande embelleció y agrandó, él construyó un atrio de Israel y un atrio de los gentiles. Pero el atrio de los gentiles estaba fuera, no dentro del recinto. El atrio de Israel estaba dentro del recinto sagrado, pero el atrio de Israel estaba fuera. Y de hecho, después de que ese templo fue destruido, como he dicho, por los romanos, en excavaciones que se llevaron a cabo siglos después, se encontró en esas excavaciones una losa, una piedra, en la cual estaba escrito un aviso. Y ese aviso era que, bajo pena de muerte, quedaba totalmente prohibido traspasar la valla de separación que había entre el atrio de los gentiles y el atrio de Israel. Porque esa casa era una casa excluyente. Pero la casa de Dios, que es la Iglesia, en el Nuevo Testamento, es una casa incluyente. Porque judíos y no judíos tienen acceso, forman parte de la misma, con la única condición de haber creído en Jesús. Es lo que dice aquí en el versículo, en este capítulo 2 de Efesios, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El apóstol Pablo está teniendo en mente aquí esto, este tabique, esta valla que había, porque cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, el templo de Jerusalén todavía está en pie. Y él está empleando esta simbología, esta ilustración de esa valla que está echando fuera a todos los que no pertenecen a Israel para decir: la muerte de Cristo ha derribado todo ese muro de separación, de tal manera que ahora cualquiera que crea en Jesús, no importa su nacionalidad, forma parte de esta casa de Dios. Esta es una casa
cohesionada. Fíjate lo que dice en el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio bien coordinado. Hay armonía entre sus partes, porque hay un diseño que obedece a un diseñador y a un plan perfecto. Y entonces esa casa no está hecha de cualquier manera, sino que está bien coordinada. Pasaba lo mismo en el tabernáculo. Si vamos un momento al libro de Éxodo, al capítulo 26, el tabernáculo estaba sostenido por tablas de madera, tablas. Y esas tablas estaban unidas, estaban cohesionadas entre sí. Versículo 16 de Éxodo 26, la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Esas espigas, no sé en portugués cómo, ¿tendréis la palabra para la madera? Eso es la palabra. Bueno, es lo que hace entonces que en agujeros se metan y de esa forma entonces las tablas queden cohesionadas entre sí y formen una estructura fuerte. Bueno, pues la iglesia en ese sentido es ese edificio bien coordinado. Es un edificio, es una casa que está creciendo. La casa que construyó Salomón, una vez acabada, después de los años que duró la obra, ya no se añadió más, se terminó. La casa que construyó Zorobabel fue luego ampliada por Herodes el Grande, pero cuando Herodes terminó aquella obra, se terminó. Ya no había nada más que hacer, nada más que añadir. Pero esta casa, que es la iglesia, está creciendo, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Sí, porque se van añadiendo nuevas piedras. A medida que va pasando el tiempo, nuevas piedras vienen a formar parte de esta casa. Esta casa, por tanto, es una casa que está en construcción y es una casa santa. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En esta mañana estábamos hablando de ese mandato de la santidad. Santos seréis porque santo soy yo. Y la casa, que es la iglesia, tiene que ser efectivamente una casa santa, ya que el que mora en ella entonces es santo también. Primera ilustración, la iglesia, casa de Dios. Segunda ilustración, la iglesia, cuerpo de Cristo. Fíjate, la primera ilustración, la casa, tenemos respaldo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento había casa de Dios, ¿verdad? Claro. Pero esta otra ilustración que pone aquí el apóstol Pablo, iglesia como cuerpo de Cristo, no tiene respaldo en el Antiguo Testamento. No puede tenerlo, no podía tenerlo, por la sencilla razón de que Dios es espíritu y por lo tanto su pueblo nunca podría ser su cuerpo. Pero desde el momento que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hace hombre y toma una naturaleza humana, entonces tiene cabida esta ilustración del cuerpo.
La Iglesia es cuerpo y Cristo entonces es la cabeza. No es el único lugar en que el apóstol va a emplear esta ilustración. Primera de Corintios 12, él la emplea cuando habla de que los miembros nos necesitamos, los miembros del cuerpo, nos necesitamos unos a otros, la mano no puede decir al pie, etcétera, etcétera. Ahí está empleando él la ilustración otra vez del cuerpo. Y en la carta a los Colosenses también hace una alusión a Cristo como cabeza de la Iglesia. Pero el primer pasaje que tenemos aquí en la carta a los Efesios de la Iglesia como cuerpo de Cristo está ya en el capítulo 1 y versículo 22. Dice allí: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que la Iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y está haciendo una diferencia radical entre todas las cosas y la Iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Bajo sus pies significa bajo su dominio absoluto. Es la relación que hay entre un soberano y un súbdito. La relación que hay de Cristo con todas las cosas es de soberano a súbdito. Pero la relación que él tiene con su Iglesia no es de soberano a súbdito, sino que es de cabeza a cuerpo. Y hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra. Porque si él es la cabeza y nosotros el cuerpo, significa que hay entre él y nosotros una unión orgánica. Ahora, con el avance de la tecnología, hay prótesis para el cuerpo. Prótesis. Yo tengo una prótesis, no se ve. La tengo aquí, en mi dentadura. Me la quito y me la pongo. Eso es una prótesis. Es artificial. No es orgánica. No forma parte de mi cuerpo. Me ayuda, pero no forma parte de mí. Es una prótesis artificial. Y ahora una persona que se haya quedado manca o que se haya quedado coja puede llegar a participar en carreras y en competiciones porque le han implantado una prótesis que es un brazo o una pierna artificial. Y con eso se puede mover como si tuviera la mano o la pierna natural. Pero evidentemente eso no forma parte de él. Eso es un quita y pon. Se pone y se quita. Es artificial. La unión de la Iglesia con Cristo no es artificial. No somos una prótesis que él se quita y se pone a voluntad, sino que somos su cuerpo. Y por lo tanto hay una unión orgánica entre él y nosotros. Una unión de la misma naturaleza. Fíjate lo que él dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fíjate qué palabra. Vosotros en mí, y yo en vosotros. Es una unión orgánica. Cristo está en su Iglesia, y su Iglesia está en Cristo. Y esa unión la efectúa por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo. Versículo
16, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que ese Espíritu en nosotros es Cristo en nosotros y nosotros estamos en Él. Es esta unión entre cabeza y cuerpo. Y lo magnífico en este pasaje de Efesios, volvemos otra vez a al capítulo 1 y versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Si todas las cosas están bajo sus pies y nosotros somos su cuerpo, quiere decir entonces que el dominio que Él tiene sobre todas las cosas, también su Iglesia lo ejerce conjuntamente con Él sobre todas las cosas. Es decir, que Él es rey, que Él es soberano, no aislado, sino que comparte con nosotros ese dominio, ese reinado. ¡Qué privilegio! ¡Qué posición tan elevada tenemos como cuerpo de Cristo! Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la Iglesia es la llenura de Dios a través de Cristo en nosotros. Este es el primer pasaje en esta carta en la que él habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pero el otro pasaje lo tenemos en el capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De nuevo, aquí está utilizando esta ilustración, el cuerpo de Cristo. Y dice que Dios ha instituido los ministerios en la Iglesia para que ese cuerpo suyo, ese cuerpo de Cristo, sea edificado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjate que hay un denominador común, algo común, que estos ministerios, ya sean 5 o 4, algunos dicen que son 5, porque son apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, y otros dicen que pastores y maestros es 1. Bueno, no vamos a entrar en eso, si son 4 o son 5. Lo cierto es que hay una diversidad de ministerios aquí. Pero dentro de esa diversidad hay una unidad, y esa unidad concierne a que todos estos ministerios giran en torno al ministerio de la palabra. Al ministerio de la palabra. Porque es por el ministerio de la palabra cómo la Iglesia se va a edificar y se está edificando. De tal manera que sin ministerio de la palabra no habría edificación de la Iglesia. La Iglesia no crecería. Pero precisamente para cubrir esa necesidad es por la que Dios ha instituido estos ministerios. Y estos ministerios entonces deben de reproducirse, tienen que tener capacidad de reproducción, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que los santos, que los cristianos, no se queden en un estado infantil, no se queden en un estado de principiantes, sino que esos cristianos que han sido en un momento bebés espirituales, claro, puedan crecer y puedan desarrollarse y puedan luego convertirse a su vez en ministros que van a reproducirse en otros.
el cuerpo de Cristo es un cuerpo donde hay reproducción y reproducción ministerial. Hay crecimiento, crecimiento en desarrollo, crecimiento en madurez. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él entonces nos es puesto como modelo, como meta a alcanzar, para que vayamos creciendo y vayamos pareciéndonos más y más a Él, de tal manera que haya un crecimiento en madurez espiritual, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A los niños se les puede engañar fácilmente, ¿verdad? Claro, porque son niños, porque no tienen todavía el discernimiento, la madurez necesaria. A un adulto se le puede engañar, pero no tan fácilmente como a un niño. Y de lo que se trata precisamente es que salgamos de ese estado de inmadurez para llegar a ser cristianos maduros, por lo tanto, cristianos sólidos y estables, que no andamos dando cambios de un lado para otro ni arrastrados de acá para allá. De la misma manera que en la casa había una cohesión, una armonía en el crecimiento, hay una armonía en el crecimiento del cuerpo. Lo podemos observar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro. ¿Tenemos un brazo más largo que otro? No. ¿Tenemos una pierna más larga que otra? No. Podemos tener, hay anomalías, lógicamente, pero son anomalías extraordinarias. Pero lo normal es que haya una armonía en nuestro cuerpo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, bien concertado y unido entre sí. Luego entonces hay una armonía y hay una complementariedad en este cuerpo. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es complementariedad. Nos complementamos los unos a los otros. Porque lo que tú tienes no lo tengo yo. Y lo que yo tengo no lo tienes tú. Y lo que tiene aquel no lo tiene el otro, etc. De esa forma, entonces, en esa variedad, nos complementamos. Y luego hay una propiedad individual, una personalidad espiritual que cada uno tiene. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, complementariedad, según la actividad propia de cada miembro. Así que no somos clones. Dios no hace clones. Dios hace personas. Y personas cada una, con su individualidad, con su personalidad, con sus facultades, con sus características. Y esto es precisamente, cada una de ellas tiene una actividad propia y de esa manera va el cuerpo creciendo armoniosamente. Segunda ilustración, primera, casa de Dios. Segunda ilustración, cuerpo de Cristo. Tercera ilustración está en Efesios capítulo 5 y versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol está empleando aquí la ilustración del matrimonio humano entre hombre y mujer, para describir la clase de relación que él tiene con la Iglesia. ¿Cuál es la característica que tiene la relación matrimonial? Se trata de la unión más íntima y profunda que pueda darse entre un hombre y una mujer. No hay otra relación más profunda y más íntima que la que hay entre un hombre y una mujer casados. Pues eso le va a servir al apóstol Pablo para describir la clase de unión que hay entre él, entre Cristo y su Iglesia. Y esta ilustración, lo mismo que la de la casa, le viene del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios se presenta como el marido de Israel. Allí tenemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54 y versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Fíjate, aquí hay tres cosas que se están diciendo que Dios es para Israel. Primero, su hacedor, o sea, su creador. La existencia de Israel viene de Dios. Dios ha dado existencia, ha traído a la existencia a este pueblo. Segundo, Dios es el marido de Israel. Hasta tal punto hay una relación estrecha, íntima y amorosa entre Dios, de Dios hacia su pueblo. Y en tercer lugar, Él es el Redentor de Israel. Israel se ha perdido. Israel se ha extraviado, Israel ha sido infiel a su marido, pero ese marido va a venir a rescatar a esta esposa que le ha sido infiel. Es lo que dice el profeta Oseas, allí en el capítulo 2 y versículo 19, después de describir ahí la apostasía, la negación de Israel, cómo se ha ido tras sus amantes y le ha dado la espalda, ha traicionado a su marido, después de todo eso, versículo 19, capítulo 2, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Fíjate, no dice nos desposaremos, como si fuera algo que es al 50%, que ella está poniendo el 50% y Dios el otro 50%, y entonces se va a producir la restauración de este matrimonio que estaba perdido. No. Te desposaré conmigo. Yo voy a tomar la iniciativa y yo voy a hacer los arreglos necesarios para que tú estés a la altura de este matrimonio. Te desposaré conmigo para siempre, no temporalmente. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Todo esto son características de Dios y Dios se las comunica a esta que va a ser otra vez ahora su esposa.
y te desposaré conmigo en fidelidad. La base fundamental de un matrimonio es la fidelidad. Porque en el momento que se produce la infidelidad, se produce la ruptura del pacto matrimonial. Te desposaré conmigo en fidelidad. Te voy a otorgar fidelidad, que me seas fiel a mí. Y conocerás al Señor. Y aquí la palabra, el verbo conocer, está tomado de la manera de hablar de los hebreos. Las relaciones íntimas entre hombre y mujer es conocerse. Conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Así que Dios le está otorgando, le está dando aquí a ella todo lo necesario para que ella pueda ser la esposa que tiene que ser, que debe ser, para estar a la altura de este matrimonio que es único. Fíjate en el libro del Génesis, en el capítulo 24, y versículo 53 es cuando el criado de Abraham va a buscar esposa para Isaac. Encuentra a Rebeca y cuando va a casa de Rebeca, entonces le dice a su hermano y a su padre si la doncella se puede venir con él para casarse con Isaac. Y hay un detalle, versículo 53 del capítulo 24. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Con estos dones que el criado, dones materiales, pero preciosos, que el criado está haciendo, con eso es la señal entonces de que esa mujer va a pasar a tener marido. Esos dones. Dios no da a esta esposa de Oseas dones materiales. No es eso lo que necesita. Necesita otro tipo de dones, más sublimes, más altos. Y esos son los que les da. Pero fíjate la diferencia con la esposa de la carta a los Efesios. Capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ves la diferencia? En el Antiguo Testamento Dios está dando dones a la esposa, dones maravillosos, por supuesto, pero le está dando dones. Pero en el Nuevo Testamento lo que Cristo está haciendo no es dando dones a la iglesia, sino que se está dando a sí mismo, Él, su vida, su persona, por la iglesia. Hay un abismo de diferencia entre dar cosas, por muy valiosas que sean, y darse uno a sí mismo. Y esto es precisamente lo que ha pasado aquí, que es Cristo el que se ha entregado a sí mismo, ha dado su vida, su sangre, ha muerto a favor de la iglesia. ¡Qué amor! ¡Qué marido! Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta mañana veíamos los paras, elegidos para santificación, predestinados para adopción. Cristo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que esta esposa
no era una esposa virgen, no era una esposa limpia, no era una esposa pura. No estaba en consonancia con el marido. No había paralelo entre ella y el marido. Había un abismo de diferencia. Pero ese marido ha amado a la iglesia y se ha entregado a sí mismo para santificarla, para hacer de ella lo que no era ni podía ser de otra manera, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, hacerla limpia, pura, a fin de presentársela a sí mismo. Fíjate qué expresión, presentársela a sí mismo. O sea, no es la iglesia la que viene a presentarse. Ella. Y le dice, aquí estoy. ¿Te gusto? No. A fin de presentársela él a sí mismo, a ella. Es él el que la ha limpiado, el que la ha embellecido, el que ha hecho de ella lo que ahora es. La iglesia es esposa de Cristo. Fíjate las tres ilustraciones: casa, cuerpo, esposa. Son representaciones colectivas. Colectivas. No son individuales. Nadie puede decir, yo solo soy la esposa. O yo sola soy la casa, o yo solo soy el cuerpo. No. Son representaciones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún cristiano puede ser independiente, quedarse aislado, como decimos, ir por libre por la vida y no congregarse con nadie, ni juntarse con nadie y decir, yo me quedo en mi casa solo y yo oro, leo la Biblia y tengo suficiente. No. Si tú eres casa, si tú eres cuerpo, si tú eres esposa, entonces tú necesitas formar parte de todo eso. Terminamos. Casa es morada. Cuerpo es unión. Esposa es intimidad. Las tres clases. La unión familiar, la unión orgánica y la unión íntima. ¿Eres parte de ello? ¿Formas parte de ello? Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Él para que Él te haga ser parte. Vamos a ver.